La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Bueno, pues ya es oficial, me he hecho mecenas de La Cafetera. Después de más de un año conectándome cada día desde la retaguardia, era hora de agradeceros que pongáis en la mesa cada mañana aquellos temas que son siempre estratégicamente olvidados por los demás medios. Como residente en el extranjero, quiero aprovechar para recordar que, una vez más de 2 millones de expatriados tienen que ver con desidia como un derecho fundamental de esto que llaman democracia no ser robado. Yo, una vez más, me niego a que me callen en el único momento donde se me permite decir algo, así que volveré a casa el próximo 10 de noviembre para poder ejercer mi derecho a voto. No votar no es una opción, por respeto a aquellos que lucharon para darnos esta oportunidad y por aquellos que todavía hoy no pueden hacerlo. Un abrazo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The difficulty really is going to be around the customs union and to what extent Northern Ireland can be retained within EU bodies at all. There is a difficulty. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Primera vez que sucede con un presidente de un país tan importante como Colombia que se presente ante Naciones Unidas a mentir descaradamente, vulgarmente, a presentar falsos positivos. No hemos tenido otro objetivo que la defensa de los intereses de nuestros accionistas. Primero las cajas y después las cajas y los inversores privados, lo cual creo que ha quedado atestiguado. Y por ello pido la absolución. Muy bien, señor. Por parte del Gobierno y por parte de las autoridades europeas, por supuesto de los analistas internacionales, que se está produciendo un enfriamiento de la economía a nivel mundial, a nivel global, especialmente en la zona europea. A pesar de ello, España está aguantando mejor que otros países ese enfriamiento, esa ralentización económica, y así lo ponen de manifiesto los datos de empleo. No seremos un obstáculo a esas coaliciones de gobierno de izquierdas, pero hay que recordar algo, y yo creo que el PSOE lo demostró. El PSOE, si es fuerte, si puede elegir, siempre elige la peor opción, que es Ciudadanos. Pedimos, de hecho, lo pedimos desde el minuto 1, me parece que es lo que debería ser la comparecencia de Marlaska. Nosotros, repito, condenamos la violencia y sobre todo lo que no hacemos es apuntarnos a un relato bastante soez que quiere vincular un proceso, un movimiento político pacífico con la violencia. El 1 d'octubre serà sempre una jornada fundacional del republicanisme d'avui a Catalunya. El republicanisme entès com el compromís de les persones amb el seu entorn. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away. Muy buenos días, Cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar la actualidad y lo vamos a hacer con la compañía de los oyentes
y con un hashtag almohadilla la cafetera toc toc, almohadilla la cafetera toc toc, a través del cual vamos a organizar la conversación también en las redes sociales y así podemos introducir dentro de nuestro programa el discurso de los oyentes de la cafetera. Ya sabéis que hay numerosas formas de participación a través del hashtag almohadilla la cafetera toc toc, a través del WhatsApp del programa, enviando una nota de audio al 627-002-002, al WhatsApp del 627-002-002, y así podemos también tomar la tensión, la temperatura a la ciudadanía en este tiempo tan convulso, tan cambiante. Bueno, y vamos a repasar. Ayer fue una jornada en la que se conmemoraba la celebración del 1 de octubre, una jornada entre la protesta y la reivindicación. El 1 de octubre, hace 2 años, en aquel entonces, por aquellas fechas, en Cataluña se celebraba una consulta ciudadana para abrir la puerta a la independencia, lo cual ha generado una extraordinaria tensión con el Estado central. Bueno, vamos a hablar porque vamos a ver las repercusiones, la lectura que hacen los periódicos españoles en esa materia. Hoy la jornada es protagonista en las portadas de los periódicos, así que vamos a poder analizarlo, y también haremos una fotografía internacional a través del satélite de cómo está la actualidad política en numerosos países de nuestro alrededor, que tienen importantísimos retos: el Brexit, cómo se abre la puerta a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, también en Latinoamérica algunos conatos, tensiones muy importantes también las que se están viviendo en Perú, que hoy protagonizan la información en buena parte de los medios de comunicación, Venezuela, en fin, el mundo, que está un lugar agitado, donde los oyentes de la cafetera observan atónitos a esta sucesión de noticias. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Almohadilla, la cafetera, toc toc. Me encanta que lo expliques, dando toquecitos al Almohadilla, la cafetera, toc toc. Bueno, vamos a llamamos a vuestra puerta. Vamos a la puerta de los oyentes de la cafetera. No, tampoco vamos a hacer como si el elefante no estuviera en la habitación. Hace unos minutos hemos publicado un tuit porque resulta que estamos viendo Íñigo Errejón se está paseando por todos los medios de comunicación de este país, pero siguen haciendo ghosting a la cafetera, y hemos publicado un tuit. Este no es un problema personal. Ghosting orbiting. Y no es un problema personal para con Fernando Berlín, es un problema para con los oyentes de la cafetera, algo que no hemos sido capaces, evidentemente, seguramente es problema nuestro, no hemos sido capaces de explicar a la clase política, especialmente a los gabinetes de alrededor, a la gente de alrededor de los políticos, pero llevamos muchos meses detrás de que Íñigo Errejón pudiese ofrecer explicaciones a los oyentes de este programa, y por alguna razón pues ha decidido que este no es un programa donde tenga que estar, lo cual es, insisto, no es un agravio con Fernando Berlín, que puedo comprender los desencuentros, no sé cuáles pueden ser, pero puedo entenderlos. Es un agravio para los oyentes de un programa que tienen derecho a escuchar las explicaciones que tienen que ofrecer los políticos. Una mala interpretación de en qué consiste la actividad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son solamente un interlocutor, son un intermediario entre los ciudadanos y la clase política, y son una herramienta fundamental para que los ciudadanos tengan herramientas adecuadas para poder ejercer su derecho a votar. Esto no lo entienden en muchos gabinetes de comunicación, no lo entienden muchos representantes políticos, pero yo solamente quiero hacer una pequeña reflexión y aparco este tema, porque esto ya se convierte en un problema personal, ya no solamente es un problema relacionado con el programa. Pero hay una cosa que deberían entender políticos como Íñigo Errejón o como la gente, el coro que les acompaña en esos gabinetes de comunicación. Nosotros ya hemos visto pasar sucesivamente al gobierno de Zapatero, al gobierno de Felipe González, al gobierno de José María Aznar. Hemos visto políticos como Eduardo Madina, al que todo el mundo consideraba que iba a ser la nueva esperanza del socialismo, y han ido pasando uno tras otro. Y ya no están. Y nosotros seguimos, y nosotros seguiremos. Y llevamos pidiendo desde hace muchos meses una entrevista con Íñigo Errejón. Seguiremos haciéndolo, seguiremos pidiéndolo. Si por mí fuera, no lo haría ya más. Pero se da la circunstancia de que la responsabilidad no es para conmigo, es para con los oyentes de este programa. Como nunca hemos hecho entrevistas que no sean sosegadas, no cabe la explicación de que este sea un territorio hostil. Nunca lo ha sido, no lo ha sido con Esperanza Aguirre, no lo ha sido con José Luis Rodríguez Zapatero, no lo ha sido con la mayor parte de los políticos de todo el arco parlamentario que han participado, presidentes de gobierno, algunos internacionales. Entendemos que la agenda del señor Errejón es muy apretada y que tiene que atender primero a todos los medios de comunicación. Jamás hemos incumplido el papel que nos han otorgado los
los oyentes, de ser responsables ante los invitados. Jamás hemos consentido que este programa se convierta en un patíbulo en el que se pueda insultar a los invitados. Jamás lo hemos hecho, no lo vamos a hacer, y por lo tanto no cabe la explicación del temor, de la inquietud, y convendría que a lo mejor alguien repasase si la gente que está, en fin, de la que uno se rodea y planifica sus estrategias de comunicación es la más adecuada. Nosotros llevamos manteniendo esta petición desde hace muchísimos meses con el propio Íñigo Errejón, con todo su equipo. Esta misma semana, ayer mismo, anoche mismo, volvimos a hablar con la gente de su equipo, así que esto no es tampoco una pataleta derivada de un ghosting de hace 8 meses. Esto es una cosa sostenida en el tiempo, e insisto en que el problema no lo tienes con nosotros, el problema lo tienes con un montón de gente que tiene no ya la necesidad de escucharte, tienes la obligación de responder ante ellos porque son los ciudadanos, y ese es el papel de los medios de comunicación. Y dicho lo cual, cerramos este capítulo. Como está colocado ahora en Twitter y está generando una cierta polémica y hay bastante ajetreo en torno a eso, no es absolutamente nada personal, no tengo nada personal con Íñigo Errejón, me parece uno de los tipos más brillantes que ha dado la política en este país, y sin embargo me parece que este miedo representa también bastante. A lo mejor no nos gustaría que nos pregunten por qué nos presentamos a las elecciones ofreciéndonos como el eslabón entre el Partido Socialista sin ofrecer ni siquiera un programa electoral que todavía ni siquiera han escrito. Pero, hombre, llegados a este punto me da la impresión de que a lo mejor los ciudadanos algo, los oyentes de La Cafetera, algo quieren saber. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. And you take me as I am. You take me as I am. You don't attempt to change me or rearrange my flaws. When the light... Bueno, ya cerramos este capítulo. Es cierto que su equipo nos ha ofrecido a otras personas. Hay otras personas de Más Madrid o de Más País que pueden hablar. Bien sé que hay otras personas que pueden hablar. También bien sé que no es la petición que hace este programa y que solo faltaba que nos escribieran los guiones también los partidos políticos diciéndonos quién es la persona que puede o no puede responder. La invitación está hecha, está cursada. Íñigo Errejón se mantiene en pie. Como hemos tuiteado desde hace muchos meses, es anterior al año pasado, es muy lejos, muy largo en el tiempo, y, hombre, no parece una actitud pues muy sensata, y desde luego de quien dice representar a la ciudadanía, a la voluntad popular y al 15M. Así que nos da la impresión de que algo tiene que ver con esto. Bueno, cerramos ese capítulo. Esto es La Cafetera. Bueno, pues hoy en las portadas de los periódicos nos encontramos la fotografía, la imagen de portada en buena parte de los mismos en España. Tiene el foco colocado sobre Cataluña. Ayer se conmemoró el 1 de octubre y la mirada de los medios de comunicación se coloca en la manifestación que se celebró en Barcelona en conmemoración del referéndum de 2017. El independentismo llama a la desobediencia civil ante la sentencia, dice el periódico La Vanguardia. Reunió a unas 18.000 personas, según la Guardia Urbana, y según el periódico La Vanguardia, JxCat, Esquerra Republicana, CUP, Òmnium y la ANC escenificaron unidad en el segundo aniversario del 1 de octubre. El Govern se compromete a avanzar sin excusas hacia la República Catalana. Y escuchamos el discurso de Torra, el presidente de la Generalitat. El 1 d'octubre serà sempre una jornada fundacional del republicanisme d'avui a Catalunya. El republicanisme entès com el compromís de les persones amb el seu entorn, de l'individu amb el col·lectiu i com un compromís de país i amb el món. Eso decía Torra ayer en estos actos de conmemoración. Duros en Madrid, blandos en Barcelona, dice el periódico ABC. El PSOE doble rasero con el golpismo, dice el periódico ABC, que mantiene este tono tan extraordinariamente crispado. Dice el Partido Socialista mantiene su doble discurso contra el golpismo. Sánchez avisa de que aplicará el 155 incluso estando en funciones, y el PSC rechaza unirse a Ciudadanos y a PP en una moción de censura contra el presidente Torra. Dice el periódico ABC en su portada, que lleva una imagen
En la misma, dice el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, simula la votación del referéndum ilegal en el segundo aniversario del 1 de octubre durante una jornada desangelada y sin apenas participación. Dice el periódico ABC que estaban celebrando el fracaso. Y mientras tanto escuchábamos a Gabriel Rufián pidiendo la comparecencia de Marlaska sobre las detenciones de los CDR, pero condenando paralelamente la violencia. Lo que pedimos, de hecho, lo pedimos desde el minuto 1, me parece que es lo que debería ser la comparecencia de Marlaska, para que dé información, para que dé explicaciones. Y Marlaska lo único que nos dice es que no, o un silencio bastante cómplice, ¿no? Nosotros, repito, condenamos la violencia y sobre todo lo que no hacemos es apuntarnos a un relato bastante soez que quiere vincular un proceso, un movimiento político pacífico con la violencia. Así que eso decía ayer en Televisión Española Gabriel Rufián. Pedía la comparecencia del ministro. Para el periódico El País, el secesionismo agita las calles, llama a la desobediencia. Torra redobla su reto ante la sentencia del Procés y Sánchez insiste en que está listo para aplicar el artículo 155. Según este diario, el independentismo llamó ayer en el segundo aniversario de la consulta del 1 de octubre a que los catalanes respondan a la próxima sentencia del Tribunal Supremo por el Procés de manera masiva ante la lucha no violenta y la desobediencia civil. El texto, suscrito por Junts per Cat, Esquerra Republicana, CUP, ANC y Òmnium, no precisa más sobre la reacción a la sentencia que califica ya de injusta, salvo que dicte la absolución de todos los acusados. Mientras el presidente Quim Torra había leído previamente otra declaración en la que promete avanzar sin excusas hacia la República Catalana. Bueno, se puede caer en la tentación de pensar que nos encontramos ante una extraordinaria escalada en la tensión, en lo que se está viviendo, cómo se va intensificando la posición y la tensión entre Cataluña y Madrid, pero lo cierto es que todo el mundo sabía que la fecha, la coincidencia de la fecha del 1 de octubre, la vuelta en el mes de septiembre, la sentencia del Procés iba a acarrear necesariamente mucha tensión. Incluso esto podía justificar el relato de Ciudadanos. Llevaba tiempo colocando la venda antes de la herida, diciendo que había que aplicar el 155. La gente decía, en las propias tertulias, se decía, bueno, ¿cómo es posible que Ciudadanos esté elevando tanto el tono? Porque en cierta forma se presupone que la tensión se puede incrementar en la medida que se vaya acercando el tiempo de conocerse la sentencia, que se conocerá ya en los próximos días. Y todo indica, por lo menos es lo que los indicios nos ayudan a apuntar, a señalar, prácticamente está en todos los medios de comunicación. La intuición nos dice que la sentencia será condenatoria y será dura, de forma que la respuesta parece que se circunscribe a ese mismo espacio. El periódico El Mundo dice que el separatismo llama a la desobediencia masiva y que Pedro Sánchez está dispuesto a activar la Ley de Seguridad Nacional. Dice que Moncloa tiene un plan gradual de reacción si se radicaliza más el independentismo, que prevé un despliegue policial y un decreto presidencial para tomar el control de los Mossos, y que además no intervendrá las cuentas de la Generalitat y solo habrá 155 si la situación es extrema. Según Carlos Segovia, en el periódico El Mundo, en la portada del periódico El Mundo, el presidente del Gobierno en funciones perfila este plan gradual de actuación que incluye activar la Ley de Seguridad Nacional si se agrava la tensión en Cataluña para evitar problemas de orden público y de perjuicio económico. Desde Moncloa se ha confirmado ya, entre otros empresarios catalanes, la plena disposición de Sánchez a dictar un decreto presidencial que le asegure el control de los Mossos. Bueno, todo esto que uno intuye que no forma más que parte de un protocolo normal de cualquier gobierno, tener previsto posibles incidentes en el caso de que se diera una situación poco gobernable, pero no dejan de ser más que mensajes enviados desde los medios de comunicación al independentismo, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta mañana, lo estábamos comentando antes de comenzar el programa, en la portada del periódico El País. Es verdad que se está produciendo una fortísima represión en Hong Kong, cuando se ha cumplido el 70 aniversario de la República Popular China, que se celebraba con mucha solemnidad en la capital, y la policía tuvo que reprimir con mucha dureza las protestas en Hong Kong. Y la fotografía de portada es bastante violenta. Es un policía con una pistola de estas que disparan pelotas de goma, en una situación bastante distópica, bastante apocalíptica, el tipo con una máscara antigas y lanzando esto, una operación policial. Y esa misma fotografía está colocada junto al
a la información de el secesionismo agita las calles y llama a la desobediencia en Cataluña, ¿no? Es verdad, probablemente no es voluntario, probablemente el medio de comunicación ha elegido los temas que mejor retratan la actualidad, pero de alguna manera también se está enviando un mensaje indirectamente, ¿no? Bueno, y que esta reflexión, si la hemos tenido nosotros, seguramente la haya tenido más gente, ¿no? Porque están a la misma altura el titular que la imagen, ¿no? Bueno, yo creo que, además esto lo hablábamos el otro día, yo creo que uno de los grandes errores, creo que por parte de tanto la esfera mediática como la política, como parte de la política y parte de la esfera mediática, ha sido que no se ha puesto en valor la protesta pacífica en Cataluña, ¿no? Y ahora, cuando empieza a haber incidentes, pues ya vemos cómo llega la marabunta, ¿no?, de ciertas personas a decir que esto desde el principio era un movimiento violento, ¿no? Yo creo que no se ha tenido en cuenta en ningún momento por parte de las personas que ahora se lanzan a decir que esto es un movimiento violento de origen, no se ha tenido en cuenta el que ha sido una protesta pacífica desde el principio y que ahora es cuando empieza a haber algunos incidentes. Por cierto, a ver si vosotros sabéis decirme cómo se llama, porque tiene un nombre esta práctica cuando se hace voluntariamente, el de colocar, no sé si es el de la falacia de la falsa analogía, pero no estoy seguro, el de colocar una fotografía junto a un titular que no están relacionados, pero que dan una imagen única sobre un suceso, ¿no? Aunque sean dos cuestiones completamente diferentes. Esto tiene un nombre, está descrito, no recuerdo ahora mismo, y como tengo el cerebro a estas horas de la mañana todavía en organización, pues seguramente la inteligencia colectiva de Twitter sabrá solventar este pequeño asunto. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Fridonia, Conciencia. Dentro de poco van a sacar ese nuevo disco, Conciencia. Fridonia, este grupo que tanto nos gusta, que tanto nos acompaña en La Cafetera. Siempre tan valiente, siempre enfocando su música a la denuncia. Su anterior disco muy enfocado precisamente a los derechos, a la igualdad, a las mujeres. Y el nuevo disco va a estar relacionado con la conciencia, con la palabra conciencia. Por cierto, muy de la mano del discurso de José Saramago. De hecho, va a tener un cierto protagonismo en el disco. Y están en pleno crowdfunding. Y quedan unos días. Uh-huh. Conciencia. Quedan 12 días de crowdfunding. ¿Cómo se puede encontrar para aquellos oyentes que quieran echarle una mano a este disco y aportar también su... Bueno, en la cuenta de Twitter de Fridonia está toda la información, allí lo podéis ver y además es, como decías, un álbum, ¿no?, que es conciencia y que tiene ese concepto de conciencia que, bueno, pues que repetía Saramago, y también es, bueno, pues es una manera también de, como siempre hacen desde Fridonia, de cambiar la sociedad, de mejorar la sociedad a través de la música. Yo creo que es un proyecto que puede ser muy bonito. De hecho, ya están empezando con la grabación y para eso, bueno, pues para ser independientes pues necesitarán impulsar ese crowdfunding, que además podéis encontrar toda la info ahí en su cuenta de Twitter. Bueno, pues lo tenéis en la cuenta de Twitter de Fridonia Soul, ese crowdfunding para impulsar, para lanzar adelante ese proyecto. Va a mirar hacia los refugiados, va a mirar hacia la inmigración, va a mirar hacia la conciencia de los ciudadanos, va a mirar a José Saramago, ese nuevo disco de Fridonia que siempre busca un lugar y que además está muy conectado con la cafetera, como bien sabéis. Así que, bueno, desde aquí todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda. Conciencia, Fridonia. Aportando los oyentes el nombre, pero no es contagio visual, tiene un nombre concreto, está descrito, creo que es una falacia, se utiliza con una cierta frecuencia en el periodismo y es denunciada así muchas veces, pero no recuerdo exactamente el nombre de esta práctica, que consiste en situar una fotografía, no está relacionada, pero claro, la disposición en la que ubicas en la página, en la home, en la portada de un medio de comunicación hace que el primer impacto visual genere una historia que en realidad no tienen relación. Y no recuerdo exactamente cuál es el nombre. Dicen, mal periodismo o manipulación. Lo cierto es que
no quiero acusar al periódico El País de esto, porque es verdad que se están produciendo incidentes gravísimos en Hong Kong y además merecen ser observados y merecen ser enfocados, ¿no? Pero es cierto que llama la atención. Bueno, pues lees Cataluña, lees esto y a continuación, si visto con todas las portadas, con el todo colocado sobre la mesa, pues da la impresión un poquito de que se está generando un clima y se están enviando mensajes al independentismo catalán. Por cierto, el independentismo catalán, Gabriel Rufián, ayer que estuvo en Televisión Española, lo escuchábamos hace un momento, sigue insistiendo en que realmente ellos no pretenden ser un obstáculo a las coaliciones de gobierno de izquierdas. Hombre, decir eso también es un tanto osado, habida cuenta de que fueron ellos los que, no aprobando los presupuestos, empujaron también a la convocatoria de nuevas elecciones. No seremos un obstáculo a esas coaliciones de gobierno de izquierdas, pero hay que recordar algo, y yo creo que el PSOE lo demostró. El PSOE, si es fuerte, si puede elegir, siempre elige la peor opción, que es Ciudadanos. Eso decía Gabriel Rufián ayer en Televisión Española. Y bueno, mientras tanto, con este clima preelectoral en el que estamos sumidos y que también nos llama la atención porque, mientras tanto, hay algunos asuntos que planean sobre la actualidad española y que nos tienen francamente preocupados. Se especula mucho sobre la próxima crisis económica a la que podemos asistir y las consecuencias que puede tener para ello en un mundo además en el que la capacidad del músculo financiero de las administraciones públicas se ha visto mermado por la reacción ante la anterior crisis. ¿Qué pasará si llega una nueva crisis? ¿Qué impacto tendrá entre la ciudadanía? ¿Y qué gravedad tendrá esa crisis? Bueno, ya empieza a escucharse muchas veces algunas alertas desde los sectores económicos. Ya empieza a haber algunos indicios, algunas advertencias. El gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido intentar ponerse la vacuna ante esto y nos contaban desde fuentes del gobierno, gente cercana a Pedro Sánchez, que no quiere cometer el error que cometió José Luis Rodríguez Zapatero no asumiendo la crisis, no aceptándola públicamente, ¿no? Y entonces está lanzando mensajes, en efecto, explicando que podemos nos arriesgamos a enfrentarnos a esa nueva crisis. Ayer escuchábamos a la ministra Montero. Decía, España está aguantando el enfriamiento de la economía, pero está aguantándolo de momento, por ahora. Por parte del Gobierno y por parte de las autoridades europeas, por supuesto de los analistas internacionales, que se está produciendo un enfriamiento de la economía a nivel mundial, a nivel global, especialmente en la zona europea y con especial interés Alemania, que como ustedes bien conocen tiene un papel tractor en la economía europea, que hace que cuando existe un menor crecimiento por parte de este país se impacta en el conjunto de las economías de la zona. A pesar de ello, España está aguantando mejor que otros países ese enfriamiento, esa ralentización económica, y así lo ponen de manifiesto los datos de empleo. En el último año se han creado casi 500.000 empleos. Eso alertan desde el gobierno. Creen que este país está aguantando el enfriamiento de la economía, pero hay una seria preocupación sobre las condiciones económicas de la próxima legislatura. ¿En qué espacio van a tener que gobernar? ¿Con qué dificultades? Esa era una de las razones por las que Pedro Sánchez temía esa legislatura y hacerla en un gobierno de coalición. Se planteaban en el gobierno la dificultad de tener en su Consejo de Ministros un partido como Podemos, teniendo retos tan importantes como el de la sentencia del 1 de octubre, la salida del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y además con un clima que ya empieza a entreverse, con un clima muy difícil en materia de crisis económica. Así que algunas de las razones que han empujado al Partido Socialista a rechazar ese gobierno de coalición, o por lo menos defienden en el gobierno. Mientras tanto, es verdad que la situación económica en el exterior, la situación política, parece francamente difícil. Boris Johnson insiste, agita el fantasma de la frontera irlandesa para salvar su Brexit. The difficulty really is going to be around the customs union and to what extent Northern Ireland can be retained within EU bodies at all. And we've made a very good offer. We're going to make a very good offer. We're going to be tabling it formally very soon.
Propuso Boris Johnson alinear a Irlanda del Norte con la Unión Europea hasta 2025, dice el periódico El Mundo. Logró el respaldo a su propuesta por parte del Partido Democrático Unionista, que hasta ahora se oponía a una solución para Irlanda del Norte diferente a la del resto del Reino Unido, por considerar que ponía en peligro la integridad territorial del país. Así que el premier Boris Johnson va a proponer desbloquear la negociación del Brexit con esta solución específica para Irlanda del Norte, que quedaría alineada con el mercado único para productos agrícolas y manufacturados de la Unión Europea hasta el año 2025. En todo caso, lo que sí que parece es que hay una extraordinaria determinación por seguir adelante con el Brexit. Pero si el satélite sigue fotografiando nuestro pequeño mundo, nos lleva hasta Naciones Unidas, donde Iván Duque afirmó que hay pruebas específicas de la vinculación del gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, con el narcotráfico. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Bueno, pues ese informe estaba respaldado plenamente por los Estados Unidos. Estados Unidos respaldó plenamente el informe de Iván Duque sobre el apoyo de Venezuela al grupo terrorista. Para Washington no hay dudas de que esos grupos armados continúan participando en el tráfico de drogas y en otras actividades criminales que amenazan con desestabilizar la región. ¿Cuál es el problema? Que parte de ese informe resultó que contenía fotografías que dicen erróneas, o lo que en otros lugares del mundo se conoce como falsas. Pido disculpas, no te digo más imbécil ni porqui, está bien. Iván Duque, no lo voy a hacer más nunca, ni imbécil ni porqui. Está bien, lo asumo. Pero tú le pides disculpas al mundo entero, al pueblo de Colombia y al pueblo de Venezuela por las mentiras que llevaste a la ONU. Primera vez que sucede con un presidente de un país tan importante como Colombia que se presente ante Naciones Unidas a mentir descaradamente, vulgarmente, a presentar falsos positivos. Así que había fotografías presentadas en ese informe ante Naciones Unidas, fotografías con las que se pretendía vincular al gobierno con grupos delictivos del país, pero que resultaron no ser verdaderas. Dependiendo del medio de comunicación que consultéis, hoy Telesur, por ejemplo, dicen que ha sido despedido el general que incluyó esas fotografías falsas en el informe de Duque, pero sin embargo la repercusión que ha tenido, a pesar de presentarlas ni más ni menos que ante Naciones Unidas. Dice el Grama, dice Colombia reconoce haber engañado a Naciones Unidas con fotos falsas. Pero bueno, más allá de la interpretación o de la profundidad con la que interpretemos este suceso, no deja de ser un conflicto muy intenso en el que hemos visto ni más ni menos que al presidente de un país presentando unas fotografías que dicen desde Colombia eran erróneas. Bueno, pero intentaron ser colocadas delante de Naciones Unidas. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Por cierto, cuando el satélite vuelve a pasar sobre España, nos encontramos con la fotografía de Rodrigo Rato, que pidió su absolución en el juicio. Otro objetivo que la defensa de los intereses de nuestros accionistas. Primero las cajas y después las cajas y los inversores privados, lo cual creo que ha quedado atestiguado. Yo creo que todos somos conscientes de que la razón, yo diría la razón, pero puede decirse una de las razones, por las que se ha producido este juicio, son las decisiones tomadas por el Consejo de Administración que nos sustituyó. Pero el Consejo de Administración que nos sustituyó y solicitó ayudas públicas ha dicho aquí, dijo entonces, delante de la Junta General, delante de la CNMV, delante del regulador y del mercado, que las tomaba por razones de futuro y no de pasado, y en base a cambios y estimaciones y cambios regulatorios de futuro. Sentarse. Y por ello pido la absolución. Muy bien, señor. Rodrigo Rato, que pide su absolución en ese juicio por el caso Bankia. Bueno,
esta es la fotografía girando, tanto la de las portadas, los medios de comunicación de nuestro país, los medios impresos, pero si nos vamos a las ediciones digitales, nos encontramos con un enfoque diferente. La prensa impresa, la agenda mainstream está muy focalizada en el tema de Cataluña. En los medios digitales el enfoque está situado en otros polos. El lobby religioso toma a Bruselas en secreto, más actividad que cualquier empresa y sin huella en el registro, dice el diario.es en una investigación que publica llamada Padre Nuestro que estás en Bruselas. En los últimos años las iglesias han sumado privilegios que les permiten tener más poder en el seno de la Unión Europea sin necesidad de confesarlo públicamente como el resto de grupos de presión. Esta investigación ha conseguido identificar a 224 reuniones entre los lobbies religiosos y la Comisión Europea. 224 reuniones. Solo 49 de ellas fueron registradas públicamente. Las iglesias y las comunidades religiosas han mantenido más reuniones políticas en Bruselas que Google, que la tabacalera Philip Morris, que sí que tienen que notificarlas en el registro de transparencia. Es la primera entrega de un trabajo que expone la actividad de la presión política de los movimientos religiosos. También mañana habrá una segunda entrega centrada en España. Hoy, portada en el diario.es, si queréis tener más datos de en qué consistieron estas reuniones, con qué objeto se hacían estas reuniones, qué es lo que perseguía, qué es lo que buscan los lobbies religiosos en Bruselas, sentándose con las autoridades a espaldas de los registros públicos. También, además, Marta Higueras va a ser la número 2 de la candidatura de Íñigo Errejón, dice el diario.es, mientras que Inés Sabanés de Equo ocupará el puesto número 3 de la candidatura de Más País. El equipo de Más Madrid, que estaba trabajando en la línea regional, que se había presentado en las elecciones regionales, que salta a la candidatura nacional como número 2 y como número 3. Marta Higueras, una de las personas de mayor confianza de Manuela Carmena, que salta a número 2 de la candidatura de Íñigo Errejón. Hoy en la portada de El Diario.es, donde podréis obtener más datos sobre este asunto. Además, en Público.es, hoy la Policía Nacional Balear tapó las denuncias de complicidad de sus mandos con Cursach. Dice Público.es que sigue en esta campaña denunciando las cloacas de Interior. Dice que el primero que denunció la participación de la cúpula policial de Palma en este entramado mafioso del Rey de la Noche fue el empresario Ángel Ávila, quien a partir de agosto de 2014 prestó sucesivas declaraciones ante la Guardia Civil y el grupo de blanqueo, explicando cómo habían participado en una reunión de lugartenientes de Cursach con inspectores de policía en su despacho de la propia jefatura para acordar redadas contra locales que hacían la competencia al imperio del capo. Además, en Público.es, primero la sentencia del Procés, después exhumar a Franco. Así será el calendario, la agenda prevista. El juez José Justi no se pronunciará hasta la semana del 21 de octubre sobre si se archiva o no la suspensión de la licencia de obras en el Valle de los Caídos. Pero parece que la secuencia de tiempos será esa. Primero la sentencia del Procés y después exhumar a Franco, probablemente como vacuna también a la imagen que puede recibir el gobierno después de que salga esa sentencia, después de que se haga pública. Escuchas La Cafetera. Y en el Confidencial.com, el independentismo mira la sentencia como último recurso para salvar el Procés. Cansancio y hastío en las calles catalanas, dice el Confidencial en este segundo aniversario del 1 de octubre. Además, acaba de salir el dato del paro. El paro ha aumentado en 13.907 personas, el menor repunte en septiembre desde el año 2007. Es un dato de última hora que están publicando ya en este momento los diarios en sus portadas. Bueno, sabéis que hoy es miércoles, que los miércoles en La Cafetera colocamos también la mirada en la ciencia, porque vivimos en un mundo que además está sufriendo una extraordinaria revolución, muchísima agitación, muchísimos cambios, se precipitan los cambios a nuestro alrededor y los miramos casi con vértigo, y eso además provoca mucha contrarreacción también. Así que la ciencia, los miércoles, aquí con Ainhoa Goñi. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio,
De sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de Han su pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, pues conversar con Ainhoa Goñi siempre nos alegra la mañana porque es muy estimulante intelectualmente. Eso siempre es un placer. Bienvenida sea usted, doña Ainhoa Goñi. Muchas gracias. Doña, siempre me pareció súper antiguo esto que hacen. Sí. Además lo hacen mucho en Carlos Herrera y esta gente así un poquito ya de otra... Yo soy más de que me llamen Goñi. Claro, pero doña Goñi. Doña Goñi, no, Goñi. Doña Goñi suena Goñi un a poco... secas. De mi época del deporte me llamaban Goñi. El que decías, y me Mary, gusta. pero... No, que digo que tú le llamas Goñi. Goñi, ¿qué pasa? Goñi. Pero yo digo, Goñi. Goñi. A Ana Pastor le digo, Pastora. Y el- A con mis el amigos tonito los trato así, acompaña. Pastora, cuando llamo por teléfono. Y entonces a mi amigo Nico le digo, ¿qué pasa? Y a mí me dices, Mary. Y Mary, ¿qué dices? ¿Qué dice Mary? ¿Qué dice Mary? Bueno, después de esto... Después de esta introducción tan podemos hablar de apasionada, cosas serias. Apartar del café. después de esta introducción pasional, Ainhoa Goñi viene a desvelarnos los secretos de la ciencia. No, en serio, siempre es un placer, siempre es interesante hablar con Muchas Ainhoa Goñi. gracias. Porque es verdad, Ainhoa, que vivimos un tiempo de gigantescos cambios, de formidables cambios. Sí. Y esto nos hace, de pronto, observar algunos asuntos que están salpicando la actualidad, pasan más o menos inadvertidos en la realidad, en la actualidad, en los medios de comunicación, pero que tienen una extraordinaria importancia, extraordinaria relevancia. Y nos decías, tengo una sugerencia además de Mamen Sí. Páez, me ha mandado un Ujú. tema que es muy bonito. Sí, la verdad es que... El paludismo, el parásito del paludismo. Sí, la verdad es que es un tema mítico, diría yo, porque básicamente es una enfermedad de la pobreza y sabemos que afecta a muchísimas personas en todo el mundo. Además, en concreto, en África mata a cerca de 2.500 niños al día, que se dice rápido. Es una enfermedad que lleva muchísimos años circulando, que además eso está relacionada con no tener acceso a tratamientos, a sistemas de depuración de aguas, a un montón de cosas. Y es verdad que a nosotros nos pilla muy lejos, pero sigue ahí. Hay una agenda para terminar con esta enfermedad para 2050, queda mucho tiempo para entonces. Pero es verdad que mientras se van dando buenas noticias. Ya sabéis que yo tengo un problema y es que soy muy optimista. Y Mamen Páez nos recordaba uno de estos temas que además viene de África y que es un posible paso para que los niños que tengan o las personas que tengan esta enfermedad la desarrollen, puedan detectarla pronto y tengan un acceso al tratamiento. Porque, nos comentaba que un estudiante etíope de 24 años solamente ha desarrollado un detector de paludismo instantáneo. Básicamente, además, es muy sencillo. Colocas el dedo en el sistema con una muestra minúscula de sangre es capaz de detectar si tienes una enfermedad, de momento, con una fiabilidad del 70%. Estamos hablando de un chaval de 24 años que además ahora lo que está buscando es financiación para mejorar esta fiabilidad, que llegue al 100%. Y que pueda ser utilizada allí sin problema, porque además no necesitas mucha experiencia, que es lo que se busca muchas veces cuando se hacen tratamientos o se hacen este tipo de gestiones en estos países, que sean sistemas portátiles, pues eso, que sean pequeñitos, que pesen poco, que sean baratos y que los pueda utilizar cualquier persona que no esté muy especializada. Bueno, pero que haya sido desarrollado por un estudiante que consiga encontrar un mecanismo para... Ujú. No sé exactamente en qué consiste, porque en la fotografía que ha difudido la BBC vemos Sí. que tiene un ordenador, no sé exactamente en qué consiste la gráfica. Básicamente el sistema en sí es fácil porque colocas el dedo, te hace un análisis prácticamente al instantáneo y ahí te localiza si tienes o no parásitos en la sangre. Recordamos además, este chaval, porque es un chaval de 24 años, desarrolló la técnica, o se le ocurrió esta idea pues desgraciadamente por una de las muchas cosas que se hace, ¿no? Que es por un interés personal, porque al final cada uno vive su realidad
y él en la adolescencia vio cómo su hermano moría por esta enfermedad, lo fácil que es contagiarte en estos países y lo difícil muchas veces que es acceder al tratamiento. Además, la detección temprana en este caso, de ahí la importancia de este tipo de desarrollos, es fundamental, evita muchísimas muertes. Y bueno, es una de las cosas a tener en cuenta a la hora de intentar evitar que la malaria se extienda, ¿no? Así que un estudiante etíope ha inventado un detector instantáneo de paludismo para encontrar, bueno, pues esta enfermedad, para detectar esta enfermedad que transmiten los mosquitos. Y esto conecta con otro tema español, porque también se ha desarrollado una forma de detener la invasión del parásito del paludismo, ¿no? Sí, exacto. Es lo bueno de tener estas investigaciones de forma internacional y además que se comparta datos, porque lo que te voy a comentar viene de que la información que se ha publicado está en abierto para que cualquier persona, cualquier empresa pueda trabajar con ellos. Una farmacéutica, en este caso Glaxo, en 2010 ya permitió el acceso a más de 13.000 moléculas que podrían ser antimaláricas. Es muy importante que este tipo de enfermedades, además, y las investigaciones, los desarrollos y los avances estén en abierto, porque al final lo que se busca es que dejen de morir personas y no tanto que sea un tratamiento carísimo al que no puedan tener acceso justo las personas que lo padecen, ¿no? Y la verdad es que esta investigación española es muy interesante porque lo que han descubierto es que el parásito Plasmodium, que es el que es transmitido por el mosquito cuando pica al ser humano, bueno, afecta al hígado, a los glóbulos rojos de la sangre y se reproduce muy, muy bien gracias a una proteína de nombre impronunciable y que ayuda además con otras proteínas para que este parásito se expanda básicamente de forma descontrolada, infecte el cuerpo y evidentemente además esté accesible para que el próximo mosquito que pique a esa persona enferma vuelva a transmitir la enfermedad. Vale, pues se preguntaron, ¿qué pasa si hacemos que esa proteína no funcione? Que funcione mal y que este parásito no pueda, digamos, alimentarse de ella, no se puede ayudar de ella para reproducirse. Eso es lo que han conseguido de momento. Es un éxito muy importante, básicamente porque además haces que no se reproduzca en el organismo de la persona que está infectada y haces que si te vuelve a picar un mosquito, porque además ya sabes que va un mosquito, pica a una persona infectada y luego pica a otra y se van pasando así la enfermedad. Es a través del mosquito y no del contacto humano. Bueno, pues si también imposibilitas que el mosquito cuando pique se contagie la enfermedad o tenga la enfermedad, no se la contagia a otra. Y estás parando la cadena de contagio en esos países. La verdad es que es un avance muy interesante. Se espera mucho más. Ha tenido publicación muy importante además del grupo de IMDEA de aquí de España y se espera que se siga trabajando en esto mientras se sigue vacunando a niños. Ya sabes que ahora están en Kenia, han pasado por Ghana y por Malawi. Y todo lo mismo para buscar que esas enfermedades, como hay otras tipo a la polio, pues las enfermedades que afectan a países en concreto con menos acceso a tratamientos, bueno, pues poco a poco vayan desapareciendo, ¿no? 2050, fecha clave que espero que no se cumpla porque desaparezca en 2040, por ejemplo. Bueno, pues novedades en la investigación, en la forma de detectar este parásito contagiado por el mosquito y además a manos de un estudiante y luego también conectado con otras investigaciones que están teniendo lugar en nuestro país. Ahí no, bueno, te quedas un ratito por aquí, Sí, me quedo aquí. Te quedas aquí charlando. Me habéis prometido, prometido café, yo ya no me muevo. Claro, aquí. Pero ya sabéis que además hay dos agendas. La agenda de la cafetera, donde intentamos colocar el foco sobre noticias que vosotros creéis que tienen que tener relevancia, y la agenda mainstream, un poquito la que publican los grandes medios de comunicación, para que nadie pueda decir, es que he escuchado la cafetera y no estoy informado. Bueno, pues lo que os cuentan y también lo que vosotros queréis que tenga protagonismo en los medios informativos. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso,
El cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pone su mano sobre mi boca, una mano y la otra mano, y hacia el rincón. A mí me pareció una agresión en toda regla. Me sentí una cosa, un objeto entre esos señores. No. Simulo dar un beso en mi mano. A distancia, en la boca no. Y a ella no la agarro ni le empujo. Pienso que es una broma de mal gusto. Bueno, pues estas eran la declaración tanto de Teresa Rodríguez como del empresario que ha sido acusado de abuso sexual, y además nos íbamos a esta información de Infolibre en la que hablaba de los estereotipos que fulmina la sentencia contra el empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez. Manuel Muñoz, el empresario, ha mantenido desde el principio, como habéis escuchado, que su actuación fue una broma de mal gusto. Sin embargo, los jueces han dicho que esa es una excusa inaceptable, dijeron literalmente. También desmonta otro mito, y es que los magistrados desmontan algunos mitos en torno a la violencia sexual, como que la creencia de que toda víctima debe expresar menoscabo psíquico. Y además también han consultado a varias juristas que consideran importante la relevancia pública de este dictamen. ¿Por qué? Porque dicen que esto lanza un mensaje sobre las conductas que no son tolerables ni justificables. No era una broma de mal gusto, sino que era algo condenable, como hemos visto. Y también, en otro orden de cosas, pero también, pues siguiendo en esta línea, Espectacular nos enviaba la información de que el fiscal pide 30 meses de cárcel a un hombre por difundir datos de la víctima de la manada para burlarse de ella. Un vecino de Barcelona irá a juicio por publicar en Internet fotos y datos de la joven violada en Pamplona. La difusión de los datos se habría iniciado desde 2 direcciones IP diferentes, así lo dice la Unidad Central de Ciberdelincuencia, y detrás de una de ellas estaría este vecino de Barcelona, ahora acusado, que utilizó para conectarse a la red wifi de su vecina. Además, otros 18 internautas contribuyeron a difundir los datos personales de la víctima. Y también hemos conocido en las últimas horas que la detención de 2 hombres de 22 y 25 años por agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Valencia. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a estos 2 hombres, como digo, de 22 y 25 años, como presuntos autores de un delito de agresión sexual a una chica en los aseos de una discoteca de Valencia. Ella se habría dirigido al baño de la discoteca y estos 2 jóvenes la habrían arrinconado contra una pared y agredido sexualmente. Por el momento, la víctima ha recibido asistencia médica y los detenidos han pasado ya a disposición judicial, así que seguiremos de cerca esta información. En otro orden de cosas, nos hacíais llegar la exclusiva del diario.es sobre que Billy el Niño consiguió su primera medalla policial pensionada de manera irregular. Este periódico publica por primera vez, dice, los expedientes oficiales que justifican que el policía franquista acusado de tortura recibiera 4 medallas policiales que le aumentan un 50% su pensión. El comisario general de 1972 se negó a darle la primera medalla porque no había sufrido ningún riesgo, requisito imprescindible para tenerla. Aún así, 6 días después se la entregó un ministro franquista. Las siguientes condecoraciones, explican, fueron por actuaciones contra los Grapo, y la última no era para él sino para su brigada, pero reclamó el derecho a disfrutarla y la justicia le dio la razón y el aumento de pensión. Así que seguimos viendo cómo Vileniño sigue teniendo estas medallas, que se suponía que se iba a hacer algo al respecto, pero seguimos a la espera. Y luego, en otro orden de cosas también, sobre la tauromaquia, como sabéis,
Ayer lo comentábamos, escuchábamos al actual alcalde de Madrid defendiendo la tauromaquia. Bueno, pues los toros pierden 500.000 de asistentes en los últimos 4 años. Así lo dice también el diario.es, que explica que los que asistieron a algún espectáculo taurino pasaron de 3,6 a 3,1 millones de personas, un 8% de la población, dicen la proporción más baja de los últimos 13 años y un 15% menos que en 2015. Sin embargo, seguimos viendo, pues cómo figuras públicas como Almeida siguen defendiendo que exista la tauromaquia e incluso también la financiación pública para este tipo de espectáculos. Y luego también nos enviabais la información de Público.es de que Podemos pide aclarar la relación del informe PISA que tenía Villarejo y la pieza Dina. Según el acta de registro que consta en el sumario, dicen, en uno de los inmuebles de Villarejo se encontró una copia de este informe, del informe PISA, el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima, y el contenido del teléfono robado a quien era el asistente personal de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Busselham, y pasaron a formar parte de la pieza conocida como Dina. Ahora, un escrito de la policía desvela que en los registros efectuados después de la detención del comisario Villarejo también se hallaba el informe PISA y documentación relacionada. Y para terminar la agenda de la cafetera, seguimos muy de cerca las informaciones que sigue publicando Elena Maleno, y en este caso se hacía eco de la información de que ya son 12 los cadáveres recuperados y más de 40 las personas desaparecidas. Decía, uno de los peores naufragios de los últimos meses. Hallan 5 nuevos cadáveres de la patera que naufragó este pasado sábado en Marruecos. Con los cadáveres aparecidos este lunes, son ya 12 los ahogados en este incidente, todos ellos de nacionalidad marroquí. A esto es a lo que se refería la propia Elena Maleno. Y es que hay todavía un número indeterminado de desaparecidos de esa patera y por el momento solo 3 de los ocupantes han sido rescatados con vida. Bueno, debo decir que de todo este episodio del que ya hemos hablado al inicio del programa, lo único que me alegra es que hoy va a entrevistar Javier Gallego, carne cruda, Íñigo Errejón. Javier Gallego, buenos días. Muy buenos, cruz días. Ya sé que es muy feo trasladar las frustraciones así en antena, pero yo ya he perdido el pudor. O sea, esto es como hablar de un gatillazo. No pasa nada, se puede hacer en público, es cosa de la vida y de la humanidad. Bueno, ya sabes, y lo hemos hablado tú y yo antes, que a veces es difícil convencer a los jefes de prensa o seguir una de estas entrevistas. Los oyentes deberían saber que es un trabajo de a veces semanas, incluso meses, detrás de la liebre, porque no son fáciles. A veces los políticos prefieren escabullirse de las preguntas o también, tienen sus agendas y no te colocan en sus prioridades. Tú has tenido otros muchos éxitos, habéis tenido en la cafetera. Yo siento que no esté ahí, pero supongo que Íñigo Errejón hará bien escuchando vuestra queja y se presentará ante los oyentes del programa. Bueno, en todo caso nos ha parecido muy buena noticia que vaya a ser en Carne Cruda, donde Íñigo Errejón va a comparecer ante los oyentes de la radio por internet y que va a comparecer ante Javier Gallego. Tenéis hoy la entrevista, ¿no? Ahora a continuación. Sí, ahora a las 10. ¿Y cómo ves la fotografía tú porque claro, ayer tuvimos 1 de octubre, celebración, conmemoración, imagen de portada en prácticamente todos los medios de comunicación? ¿Cómo ves tú la foto política española de hoy? Bueno, pues complicada como en los últimos años, ¿no? O sea, no varía mucho la fotografía porque los mismos temas siguen sobre la mesa. Sigue sobre la mesa el problema en Cataluña, con el horizonte además muy preocupante de lo que será la sentencia del Supremo, el juicio del procés. Esto no se ha solucionado, la derecha sigue pidiendo insistentemente el 155, no tenemos una mesa política de negociación. En fin, en ese territorio se han solucionado poco las cosas. Lo único que el movimiento independentista parece ahora mismo en un impasse, pero probablemente se revitalizará y con mucha virulencia y con mucha fuerza cuando salga la sentencia. Y en el terreno del posible gobierno, pues siguen estancadas las cosas, porque ya vemos que unos a otros se lanzan pullas. La propia aparición de Íñigo Errejón ha generado enorme malestar en la izquierda, en los votantes y seguidores de Unidas Podemos, lo cual también no hace presagiar un fácil entendimiento entre esas dos fuerzas si tuvieran que sentarse en una mesa. Sí que parece que hay más simpatías entre Pedro Sánchez hacia Errejón, pero también habrá que verlo cuando Pedro Sánchez vea que igual Errejón le muerde un poco la tostada. En fin, no querramos,
Ojalá no suceda que esto sea aprovechado para la derecha para ganar el hueco que están a veces dejando las izquierdas con sus peleas, con sus divisiones y con esa falta de entendimiento que desgraciadamente siempre ha lastrado a la izquierda en este país. Porque tú ves que la foto que hizo Pedro Sánchez cuando convoca elecciones, las encuestas parecía que apuntaban a que podía irle muy bien. ¿Crees que es una foto fija, una foto muy sólida? Porque a mí me da la impresión de que en aquel momento podía parecer una buena idea, pero en realidad la irrupción de Íñigo Errejón como opción electoral, también la crisis económica que se nos está anunciando que se avecina, en fin, hay una serie de cosas que no sabemos muy bien cómo va a reaccionar el electorado, en qué situación se va a colocar, ¿no? La foto ha cambiado. Yo creo que el propio Pedro Sánchez ahora se da cuenta de que puede haber cometido un error, porque lo que él pensaba que iba a fortalecerle con total seguridad, ahora es posible que no suceda. Como mucho, a lo mejor puede incluso aspirar a quedarse donde está, pero es que Íñigo Errejón es quien más le puede morder, porque tanto los votantes del Partido Socialista como el resto, a quien más culpan de estas repeticiones al presidente en funciones. Y esto ha fortalecido además a los seguidores de Unidas Podemos, que creo que va a ser un voto bastante estable, me parece a mí. Así se va apuntando y así me lo parece presagiar. Los comentarios que yo escucho, las opiniones de la gente, porque además creo que la aparición de Errejón ha fortalecido por oposición a los votantes de Unidas Podemos, ¿no? Como que aquí seguimos, ¿no? Aunque nos dividan en la izquierda, nosotros vamos a seguir apoyando al partido que no ha traicionado nuestros principios, ¿no? Que no ha roto la unidad de la izquierda. La foto ha cambiado claramente. El horizonte de la crisis económica coloca a Pedro Sánchez en una posición similar y muy preocupante a la de José Luis Rodríguez Zapatero. Y no te digo yo que no vayamos a un escenario similar. Claro. Es decir, si se vuelve a repetir una crisis económica, podemos volver otra vez a la movilización en las calles, que ya está empezando a venir por los movimientos ecologista y feminista, y que si además el gobierno no sabe capear o vuelve a hacer como hizo Zapatero, ocultar lo que está pasando, pues podemos entrar en un nuevo ciclo de movilizaciones. España es un país que tiene experiencia y tradición en eso, y bueno, tenemos todavía el 15M, que igual es un ciclo que ya se está terminando, pero que podría resucitar o dar lugar a un nuevo ciclo que responda a esta situación. Es decir, la izquierda se puede enfrentar a un escenario complicado, muy complejo. Por eso es necesario que haya unidad y que haya, sobre todo, manos tendidas, porque sí que creo que todos hemos llegado a la conclusión, después de este bloqueo, que es imposible el gobierno ideal que cada uno quiere. A mí me gustaría un tipo de España, pero entiendo que hay otros españoles y españolas que prefieren otras cosas. Habrá que intentar, entre todas esas fuerzas que se denominan progresistas, pues sobre todo inclinar balanza para evitar al PS, que es quien más suele traicionar a sus propias siglas, que se vaya hacia la derecha y que siga mirando de esa manera tan descarada a Rivera, que me parece a mí que ha sido lo más lamentable de la posición de Pedro Sánchez en estas no negociaciones, que deberíamos bautizar así, no negociaciones de Pedro Sánchez. Pues Javier Gallego, gracias. Sí. Javier, gracias por mucha suerte hoy. ¿Qué incertidumbre? Y lo mismo te digo. Cuídate, sí, que va a haber mucha incertidumbre. Sí, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, adiós. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Bueno, pues ya sabéis que aquí en La Cafetera seguimos con mucho interés lo que ocurre en el mundo. Hacemos primero ese viaje, ese planeo vía satélite, fotografiando los lugares calientes de este planeta, los que generan información, los que nos llaman la atención, los que piden atención para pulsar un poquito cómo está, digamos, el termómetro de la ciudadanía en otros lugares del planeta. Y uno de los lugares que se cumple ahora un terrible aniversario. Pilar de la Peña, buenos días. Del periodista Jamal Khashoggi, que ha salpicado por extensión al príncipe Mohammed bin Salman. Bin Salman se ha hecho responsable ha asumido la responsabilidad, lo hizo con estas palabras en la CBS. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? Absolutely not. This was a heinous crime.
but I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia, especially since it was committed by individuals working for the Saudi Asumía government. la responsabilidad como, digamos, en fin, máximo responsable de Arabia Saudí. Y aunque decía no tenía conocimiento de lo que allí había ocurrido, eso decía el príncipe saudita Bin Salman sobre el asesinato de Khashoggi, este periodista, en un suceso absolutamente escabroso, dramático, del que tuvimos conocimiento, además con bastante precisión, ¿no? Sí, porque claro, se produjo en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, que estaba plagado de micrófonos, es decir, lo que han ido saliendo son diferentes grabaciones sobre lo sucedido allí. Un año después, que justo ahora se cumple un año del asesinato, sigue habiendo muchas incógnitas y por ejemplo, muchos medios americanos, como el Washington Post, que lo recogen en portada y lo recuerdan hoy, dicen que la voz sigue faltando, pero el coro que pide, digamos, explicaciones está creciendo, no se ha apagado, a pesar de que hace un año del asesinato, digamos, las implicaciones y las consecuencias sigue estando bastante más de actualidad de lo que se podía pensar en un primer momento. Y sobre todo han salpicado y siguen salpicando la imagen del presidente de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. El audio que hemos escuchado corresponde a una entrevista que concedió al programa 60 Minutes de CBS, uno de los programas más prestigiosos de la televisión norteamericana, en el que intentaba un poco reivindicar su imagen y negaba que hubiera ordenado este crimen, lo calificaba de crimen atroz, horrendo. Y intentaba un poco desvincularse, aunque asumía esa responsabilidad por el hecho de que había sido cometido por personas que trabajaban para él. De hecho, la periodista de CBS se muestra bastante punzante y dice: ¿cómo es posible que usted no conociera o no supiera nada o no estuviera mínimamente involucrado cuando dos de las personas que además han sido destituidas eran consejeros muy cercanos al propio príncipe? Y el príncipe mantiene esta versión, pero es verdad que todo en los detalles y todo lo que se ha ido conociendo del crimen ha aumentado un poquito esta sensación de estremecimiento mundial que supuso el asesinato y los detalles que se han conocido, y probablemente ha dañado de forma bastante, no me atrevo a decir definitiva, porque en estas cosas siempre es delicado, pero la imagen de Mohammed bin Salman antes de este suceso era razonablemente buena. Se le veía como un innovador, como a lo mejor un reformista para Arabia Saudí, y después de este caso pues claramente ha quedado marcada, incluso ya os digo, en los medios norteamericanos, en donde tiene muchos aliados. Es un suceso dramático. A mí, ¿sabes?, me llama la atención la escasa... Ha generado polémica, evidentemente, pero han asesinado a un periodista dentro de una embajada en Turquía, lo han descuartizado, lo han hecho desaparecer. Vamos, la escasa respuesta que ha dado la ciudadanía ante una cosa de esta naturaleza. Me parece que en cierta forma revela también, a pesar de que le estaba denunciando las violaciones de derechos humanos, lo hacía a través de las páginas del Washington Post, lo hacía de forma bastante comedida, porque cuando señalaba a Bin Salman lo hacía siempre de una forma, digamos, tenía familia allí, además él mismo lo reconocía en círculos en los que hablaba este periodista. De forma bastante comedida ha sido asesinado, descuartizado, desaparecido. Y bueno, alguna protesta pública sí ha generado algún pequeño conflicto, pero al final todos han mirado, entre otros el gobierno español, han mirado para otro lado. Es una cosa tanto escandalosa, ¿no? Sí, incluso el crimen ha sido investigado en la ONU por una relatora, pero se ha tratado de evitar señalar responsabilidades o exigir responsabilidades. En fin, en Arabia Saudí ha anunciado que sí habrá un juicio, pero de momento está siendo todo muy ambiguo, no se ve como una respuesta clara y contundente, y sobre todo sigue habiendo muchas incógnitas. No se sabe el paradero de algunas de las personas involucradas en el crimen, tampoco se sabe el paradero exacto del cuerpo, del cadáver. En fin, es verdad que a pesar de que sigue siendo una historia que genera polémica y que se sigue, es lo que decimos, ¿no? Un año después sigue en los medios y sigue habiendo una presión para intentar aclararlo, es verdad que está siendo a lo mejor más tímida de lo que hubiera sido, o lo que justificaba y era de justicia en este caso. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a abrir los micrófonos de la mesa, Pa y María, para que podamos conversar, porque yo insisto en que me ha pasado, estos días veníamos pensándolo, cómo se ejerce, cómo algunas personas se convierten en mártires, pero cómo ejercen, pues, con un cierto apoyo social y público, un papel en la sociedad muy determinante. Ha sido el caso de Julian Assange, que de pronto se convierte en un cruzado por la transparencia, da a conocer capítulos muy
perversos, muy oscuros de la guerra contra el terrorismo que dice librar Estados Unidos y que implica también cárceles secretas donde se está torturando impunemente, bombardeos masivos indiscriminados que se están llevando por delante a gente absolutamente inocente. Y esto lo da a conocer, es detenido, ahora empieza un periplo judicial indeterminado que nadie sabe en qué va a acabar para Julian Assange. La gente empieza ahí un poco de agitación al principio, pero luego se olvida en la memoria y dice: qué difícil la vida de un cruzado así, se termina siendo convertido en un mártir, pero al final olvidado por la gente. Ejentiendo que qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero siempre me ha parecido muy llamativo esto, ¿no? Que es algo de lo que alertaban, es verdad, en muchas ocasiones decían, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Cataluña. Bueno, van a ir a la cárcel por el procés y van a ir estos 4 políticos o 7 políticos y van a estar en prisión. Bueno, pero contarán con el apoyo de la gente después. Pero el tiempo va pasando y la gente vuelve a sus trabajos, pero ellos siguen en la cárcel. Uh-huh. Y bueno, sí, se conmemora cada cierto tiempo, ¿no? Pero es algo solitaria esa batalla también, ¿no? Tiene doble mérito cuando, independientemente de que se equivoquen o no los objetivos, que cada uno pensará lo que quiera sobre cualquiera de los protagonistas a los que me refiero, ¿no? Pero de alguna manera es muy solitaria esa batalla así contra los grandes poderes, ¿no? Y el poder lo sabe. El poder lo sabe, que sabe que el paso del tiempo es demoledor. Sí, yo creo que también un poco por eso, por ejemplo, en el caso del 15M, por eso se les fue tanto de las manos, ¿no? Y por eso también veíamos las portadas del 15M en las que se criminalizaba, bueno, también tachándolas incluso de terroristas, ¿no? También se tachaba de terrorismo ese movimiento. Y yo creo que eso también, bueno, pues cuando el poder está nervioso, pues lo notamos, ¿no? Y se empieza pues a criminalizar una protesta como fue, por ejemplo, el 15M. También porque duró mucho y al final consiguió mucho compromiso social por parte de muchos agentes. Es verdad que ya no tenemos 15M, pero creo que sí que sigue habiendo reductos de 15M, no manifestados como movimiento, pero sí que, bueno, se fue diversificando, ¿no? Tenemos la PA, en el caso de los desahucios, tenemos muchas otras, bifurcaciones de esa protesta de 15M, y yo creo que eso sí que al menos pues sigue patente. Sí, pero es verdad yo sí creo que es interesante. No, perdona. No, que es verdad que en el momento en el que pierdes un poco el foco mediático te da la sensación de que el tema desaparece, como comentabais, eso el poder lo sabe y se aprovecha de ello. Entonces, si aguantan en muchos momentos la tensión, si sobreviven esos primeros momentos, muchos gobiernos, que van a sobrevivir a la crisis X, ¿no? Lo veíamos a lo mejor con Hong Kong, que lo habrás seguido tú bastante, como han decidido, a pesar de que el gobierno ha echado marcha atrás, han decidido aguantar porque tienen repercusión internacional y porque se les está oyendo, ¿no? Dice, bueno, mientras tengamos visibilidad hay que seguir, porque ese no es el único problema, aunque la bronca haya estallado por ese tema concreto, porque al final, en cuanto deja de haber presión, deja de haber medios, deja de haber fotografías que enseñan la maldad de los gobiernos, parece que el mal deja de existir, y no es cierto, ¿no? Pero es interesante porque los casos que ha comentado Fernando, Julian Assange, los líderes del proceso, incluso hay más casos, ¿no? Edward Snowden, incluso varios filtradores que han quedado en esta situación un poco abandonados y un poco solos. Ahora mismo se está produciendo un cambio de estrategia. Yo creo que precisamente las protestas de Hong Kong que comentaba Ainhoa son muy colectivas, no tienen líderes muy claros. El 15M en un primer momento empezó siendo así, un movimiento muy horizontal. En este sentido es mucho más difícil para los gobiernos enfrentarse a ellos, y por ejemplo ahora también en Cataluña estamos viendo un intento de hacer menos visibles y tener menos líderes concretos, porque es verdad que es más fácil para los estados apuntar contra esas personas concretas que cuando es un movimiento muy muy amplio, y en varias de las revueltas o digamos de los movimientos que se están viendo sí que estoy observando esto, ¿no? El intento de un poco de hacer más horizontal esta base y que no haya una cabeza tan visible. Es verdad que la historia de la humanidad enseña que muchas veces es más fácil que un movimiento cale o digamos tenga más impacto cuando cuenta con una figura carismática, pero tiene este otro peligro, que es más fácil ir a por él, y parece que estamos viendo ahí un cambio de estrategia. Vamos a ver dónde pasa, porque sí es verdad que tenemos muchos ejemplos de cómo luego los pioneros o la gente que digamos se convierte en mártir o en digamos en emblema de estas grandes causas, pues muchas veces termina
termina en situaciones muy complicadas y bastante solo. A lo mejor ese es el camino, porque al final es más seguro y cuando defiendes las cosas en solitario y eres, pues eso, como hemos visto en los últimos casos, ¿no? Ya sea que terminen en la cárcel o asesinados por gobiernos como el de Arabia Saudí, al final lo que haces es, pues tienes seguridad porque te refugias en el grupo, ¿no? Y tienes muchísima más fuerza. Y al final es eso, ¿no? Defiendes lo mismo, pero te aseguras que a lo mejor con más discreción o desde el anonimato tu vida no va a peligrar por defender tus derechos, ¿no? Pero es verdad cómo se diluyen luego las... Claro, por una parte es verdad que también el poder aprende cómo perseguirlo y también aquellos que están encabezando pues denuncias de esta naturaleza también aprenden a vacunarse. Pero yo recuerdo, fijaos, hasta el punto de que recuerdo que fue Pilar Velasco cuando empezó a denunciar toda la campaña empezó a denunciar el caso de corrupción del expresidente de la Comunidad de Madrid, de Ignacio González, que ha terminado en la cárcel precisamente por eso, y se dieron a conocer algunas de las denuncias de corrupción. Ignacio González denunció no ya al medio en el que trabajaba Pilar Velasco, sino a Pilar Velasco en persona, ¿no? Contra su patrimonio personal. El medio, que era la cadena SER, la amparó y le dio una cierta protección, pero el medio, si se llega a desentender, realmente se habría tenido que enfrentar ella en solitario, porque ya saben que denunciar al medio donde se denunció aquello, donde se dio a conocer aquello, es ineficaz porque, claro, es la pelea contra un monstruo también jurídico. Mientras que si tirabas contra el periodista, lo primero que te asegurabas es que le introducías temor para volver a publicar cualquier información relacionada, porque ya saben que van directamente contra quienes firman las informaciones, ¿no? Así que, claro, en esos casos pues te encuentras bastante desamparado. Bueno, y veremos ahora también en el contexto que hablábamos, si nos encontramos con esta crisis económica global, eso unido a líderes como Trump, como Boris Johnson, y veremos cuál es la respuesta, ¿no? Cuáles son las protestas sociales con las que nos vamos a encontrar y cuál va a ser también la posterior represión, ¿no? O sea que también vamos a estar un poco atentos a ver cuál va a ser la próxima protesta y cómo va a responder a nivel global la sociedad a los retos que vienen. En fin, las cosas. Pero a mí siempre me ha parecido interesante la figura esa, porque cuando se emergió la figura de Julian Assange decían, bueno, tendrá vínculos con la CIA. De pronto empezó a zurrar a Estados Unidos. Bueno, tendrá vínculos con Rusia. De pronto siempre se ve como una mano negra, porque no puede haber nadie decidido, dispuesto a luchar contra los grandes poderes en solitario. ¿Por qué? Algo personal le estará moviendo. Bueno, pues algo personal puede que le esté moviendo, ¿no? No sé si Julian Assange es simplemente un cruzado, si la vida le ha empujado en esa dirección. Hoy hemos visto algunos denunciantes de corrupción que después se han convertido en verdaderos, pues eso, cruzados por la dignidad, por el respeto, y se han encontrado en solitario, librando unas batallas imposibles contra todo y contra todos, ¿no? Y con situaciones además económicas dramáticas. Sí. Sí, porque claro, y con un coste personal que yo creo que es bastante duro, porque el propio Assange, las imágenes de la persona que salió detenida después de el tiempo que pasó en la embajada de Ecuador en Londres, no tenía nada que ver con la persona que entró, ¿no? Es verdad que al final, cuando tienes una persona a la que sabes que puedes ir machacando, ya sea con campañas de manipulación o incluso de difamación de su imagen, que sobre Julian Assange se ha dicho de todo, pues con presión seguramente sobre seres queridos, es decir, toda esa maquinaria del Estado que se puede poner en marcha contra una persona, al final eso hay que ser muy fuerte para aguantarlo, porque deja un coste personal, yo creo que muy, muy, muy gordo. Y luego las leyes tan necesarias. La Unión aprobó por primera vez blindar a aquellas personas que denuncian casos de corrupción, que los denuncian públicamente, pero la manera en la que quedan completamente desprotegidos por las instituciones, ¿no? Por la democracia. Y dices, hombre, tú estás denunciando casos de corrupción. Hemos visto algunos casos aquí en España de personas que denuncian partidos políticos o dentro del ejército y se convierten después en completamente desamparados dentro del mundo institucional, ¿no? Cuando dices, bueno, pero están contribuyendo a la higiene del sistema, y sin embargo no hay una ley que les proteja, que les blinde ante esto, ¿no? Sí, sobre todo cuando son ciudadanos anónimos. En España, por ejemplo, la Gürtel, la Púnica, la sacaron y la denunciaron y la desvelaron muchos ciudadanos bastante anónimos que grabaron conversaciones o que testificaron en el caso y han pagado un coste personal bueno, muy, Ana Garrido muy gordo. Ramos, José Luis Peñas, lo hemos visto con algunas personas y
Y es verdad que lo que nos ha dado la impresión, primero, que sus situaciones económicas eran muy difíciles y que quedaban completamente, en fin, abandonados un poquito. El teniente Segura, con sus denuncias sobre lo que ocurre en el ejército, ¿no? Y sin embargo, pues sufren también de una extraordinaria presión y el abandono, además. Luego los ciudadanos me da la impresión de que por lo menos en las redes sociales sí defienden estas figuras, ¿no? Y a estas personas, pero sí, pero es una batalla muy solitaria. Un consuelo pobre, por desgracia. Bueno, y que al final también es un poco, si por ejemplo te vas a las preocupaciones ciudadanas, por ejemplo en el caso de España, en el CIS, una de las principales preocupaciones son las cosas que más te afectan en tu vida diario, ¿no? Que son el paro, la economía. Es verdad que también la clase política y los políticos están entre las preocupaciones ciudadanas, pero al final lo que más nos preocupa es lo que nos atañe cada día, y este tipo de cuestiones, pues por desgracia no empatizamos tanto con ellas, ¿no? Con la corrupción política, con denunciar la corrupción política, porque es algo que se nos escapa en nuestro día a día, ¿no? Entonces con eso también se juega. Bueno, ¿qué más? ¿Qué dices, Goñi? Que estás ahí muy silenciosa. No, estaba ¿Cuándo vas a hacer un experimento científico por aquí? Uy, el día que quieras. Podrías venir a hacer un experimento. Claro, ya nos trajiste una vez... Salimos con los pelos ahí insectos, quemados. ¿no tenías una cosa que...? Ay, yo quería cocinar medusa. ¿Cocinar medusa? Sí. Hombre, no, pero no nos traigas cosas de animales que no nos traigas pena. cnos de comer. Hasta las medusas nos dan pena. Sí, claro, no nos traigas cosas de comer que nos dan miedo. Oye, pues hay una investigación muy interesante que lo que está haciendo es enseñarle a las tortugas desde pequeñitas, que las tienen cuidándolas en unos acuarios, enseñándoles las diferencias entre las bolsas de plástico y las medusas, porque como tienen esa parte así como transparente, se parecen mucho. E intentan evitar que las tortugas se ahoguen, desgraciadamente, porque el mar ya sabemos que está lleno de plásticos. Me pareció súper curiosa la investigación, y eso es como un entrenamiento, como si fuesen perrillos, para que diferencien entre medusa y plástico, pero ya sabes que las medusas son una de los grandes manjares de las tortugas. ¿Nos podrías traer medusas? Comida? Te podemos ir poniendo como deberes. Comida para astronautas. Sin ningún problema. Que seguro que nos la puedes conseguir, sí, y claro. La cocinamos aquí. Sí, de hecho, tengo un hornillo de gas del camping gas. Pero no es ni cocinar, o sea, está hecha para comer, ¿no? Claro, biofilizada. Pero habrá que echarle agua caliente. Hasta helado, no. Vamos a comer una guarrería. Pues Coño, que yo tengo un paladar exquisito. Bueno, pues entonces haber elegido otro tipo de comida, haber elegido medusa, que yo te lo he ofrecido. No, la última vez que me ofreciste algo me trajiste gusanos y saltamontes. Vamos a ir un tampoco poquito. Te vi sufrir mucho. A ver, tenías cara de susto, pero luego te lo comiste. Bueno, tú dices que no, y luego te lo comes todo. Yo soy así. Me adapto rápido. No lleva dobles intenciones. Ninguna. Pero me gustaría eso, que probemos... Voy a ver si consigo bebida de mango o ponche, alguna cosita así de las que tienen los astronautas. Vale, ningún problema. Sí. Eso sí, te lo comes, porque yo luego lo traigo, claro, y tú miras con cara de susto, te comiste un par de cositas cuando había traído una degustación. Eso es como ir a una cata de vinos y dices, no, mira, es que me quedo con los dos primeros. Dices, no, corazón. Joder, ahí no, me comí un gusano y un saltamontes, tía. Bueno, pero te faltaron los grillos, te faltaban... Bueno, eran me faltaron las cucarachas, o sea, perdone usted, le falté al respeto. O sea, un gusano y un saltamontes a las 8:30 de la mañana, pero soy un héroe. Un héroe, sí, un héroe moderno. Claro, un icono pop. Soy un icono pop. El saltamontes no lo comimos. Exacto, me lo comí yo. ¿No lo comerías tú? Me lo comí yo. Sí lo probé. No. ¿El saltamontes? ¿Cuándo? El saltamontes era más grande que tu mano y te di un miedo tremendo. Puedo traer cositas. Vamos viendo, vamos a hacer un menú así a lo chef. Y hago primero, segundo, tercero y postre, que ya avanzo, que probablemente sea helado. Pero es que esto no penséis que es una broma. A lo mejor algunos escuchasteis el programa, pero Ainhoa Goñi se vino un día dispuesta a explicarnos lo muy nutrientes que son saltamontes, gusanos, cucarachas y todo tipo de bichos apestosos. Es la comida del futuro. A ver, no tenemos capacidad de alimentar a todo el mundo. A partir de 2050 se supone además que no se puede alimentar de la forma que estamos haciendo con tanta carne. Con todos los respetos, no va a quedar ni un insecto
porque con los... ¿Te los vas a comer tú todos? No, porque con las cosas que se están utilizando estas para fertilizar el campo y con los Ya, matahierbas... pero son granjas, ten en cuenta que no, Ni tú un no vas insecto a va a la quedar. caza, tú no vas a la caza de los saltamontes a lo loco. O sea, que te imagino con una Sería red. divertido. Sí, o sea, yo lo imagino porque estás fatal, pero realmente son granjas de insectos en este caso, que además, de hecho, hay una en España. Yo los que traje además eran de Bélgica, que sí que tiene más tradición. Pues los estaban insectos buenísimos. belgas. Estaban muy buenos. Lo que pasa es que un supermercado español, sabes que empezó a venderlos, pero ya como si fuese mezcla con Bueno, yo lo he pasta y visto, con... sí, a yo mí lo he eso no visto. me gusta. En el Carrefour lo he visto, No en el me Carrefour gustó, Bio. no me gustó. No sé si siguen vendiendo, pero yo No, lo porque vi en una lleva muchos estantería. aditivos y al final no tienes claro a veces lo que estás comiendo. Hombre, como era el otras Carrefour salsas. Bio, digo yo que muchos aditivos no tendrán. Bueno, pues estás comiéndote trocitos de algo rodeados de salsa que dices, chicos, si te lo comes, lo haces en condiciones. Siempre si no, es un te dejas de placer tonterías. recibirte, Ainhoa Goñi. En tus propuestas gastronómicas, pero lo de... A mí sí me gustaría... Comida de astronauta. Comidas de ningún astronauta nos pega mucho aquí en esta Comida nave. Ahora que vamos a astronauta. tener que volar al espacio exterior porque ya no nos empiezan a quedar amigos en el espacio Ay, interior. tengo una pequeña sorpresa, ya os la avanzaré, pero la he gestionado los últimos días, ya os la avanzaré más adelante para todos los cafeteros. Además, la Resistencia tiene una sorpresita. No digo más. Define pequeña sorpresa. Pequeña sorpresa significa nada relacionado contigo, porque ya sé que dices pequeño y te das por aludido. Nada que ver contigo, Fernando. Y va a ser un detallito que se me ocurrió que os va a gustar. Dice Jessica, me estáis asqueando el pan con margarina hablando de bichos. O sea, tú fíjate. Bueno, pero no. Bueno, los chinos llevan años o décadas o siglos comiendo todo tipo de insectos. Totalmente. Y además, en serio, a mí los escorpiones y algunos así me han gustado bastante. ¿Qué te han gustado el qué? El escorpión está muy rico. Es el bicho que más te gusta, tía. Sí, el escorpión. Si luego el grillo... La tarántula, No he probado tarántula, fíjate, pero escorpión está muy rico, grillo también, sobre todo, o sea, también a la plancha, depende de cómo estén No puedo cocinados. con las arañas. ¿Las arañas se comen también? Sí. Dios, qué horror, ¿no? Es que solo de imaginarme Pero las si arañas nos que se mueven nos así, comemos ¿sabes? percebes, que lo Nos ve com- cualquier Sí. otra cultura, te dice, perdona, te estás Y comiendo esa gambas. cosa extraña, exacto. Caracoles que se arrastran por Sí. el suelo, en fin, y son una delicatessen, entonces mira a los franceses que han hecho toda una... Las ancas de rana. Hombre, claro, y te vas a otro país y te dicen, perdona, que Las te comes ancas de un rana ya gusano. no, que eso está protegido, no se puede comer, ¿no? No, sí, No, sí que sí se se puede puede, comer. se sí, sigue hay comiendo. sitios donde yo comí hace relativamente poco, aunque Sí, yo también. Sí, sí. no sé, me parece. De todas maneras, a ver, entiendo, somos omnívoros y comemos de todo y necesitamos todo tipo de nutrientes y todo tipo de cosas, aunque con lo que ha evolucionado la ciencia, por cierto, ya he visto que el no sé cuántos % de la carne, mira, eso sí nos lo podías traer. Dime. De dentro de unos poquitos años. Pida usted. Fíjate qué precisión en mi Espérate, que hago titular. la ¿eh? lista de la compra, cuéntame. Qué precisión en el titular, pero seguro que nos saca de dudas María.es. Dentro de muy poco, la ¿Verdad? carne que se va a consumir va a ser carne fabricada en laboratorio. Claro. Dentro de muy poquito. Y decían, en el año no sé cuánto, el 60 y tantos %, o sea, ya, en 2 telediarios, no va a proceder de las granjas de animales, sino de las... Lo cual nos da una buena alegría, porque es verdad que... Bueno, pero te voy a decir una cosa. Yo desde que he descubierto... Claro, a mí me gusta la carne, nunca lo he escondido. Es verdad que cada vez la como muchísimo menos. O sea, ahora ya yo creo que ya ni una vez a la semana. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque en cuanto... Claro, también tiene que ver con que María Galería no es muy carnívora. Dice que es carnívora, es omnívora social. O sea, solamente cuando estás en grupo y tal, porque ella siempre come vegetal, ¿no? Y eso hace que también pues ha cambiado nuestros hábitos así de consumos habituales en casa. Pero es verdad que me empieza a sentar mal la carne. Que ya no me cae tan bien como me caía antes. Antes me sucedía al contrario, comía verdura y no me caía muy bien al estómago, lo tenía como acostumbrado. No sé si esto tiene base científica o me lo estoy inventando, porque lo he consultado con otras personas y a otras personas les pasaba lo mismo. Pero es que ahora me da mucho reparo moral, o sea, ya es una cuestión de, joder, es que ayer pasamos con el coche al lado de un camión lleno de cerdos y dices, ¿cómo hemos consentido esto? Es que es una auténtica pasada. Por el tipo de transporte. Por el que hace tipo que de es dramático. transporte, el sufrimiento. Es una salvajada Lo hablaba bestial, o sea... con una persona que se dedica a esto y me decía que, por ejemplo, en el tema de las vacas, ¿no?, que es una de las grandes preocupaciones por la producción de metano, decía que pierden, o sea, les ocasiona tanto estrés el viaje, de hecho, al matadero, desde donde estén, las granjas, donde sea, que pierden muchísimos kilos, pero hablamos de 10 kilos puede perder cada animal del estrés que le provoca el transporte, solamente por estar hacinados, evidentemente, porque ese es el transporte, recordamos todos en estos viajes a los animales hacinados, y es un estrés tal que pierden muchísimo peso en relativamente poco espacio de tiempo, ¿no?
Y es verdad que es brutal el tratamiento que se hace. Y lo que hablabas tú de la carne, que realmente es carne in vitro, es algo que se está probando en distintos países en laboratorio para alcanzar, digamos, una mezcla. Y sí que hay algún sitio que ya se puede comprar, pero sí, desde Estados Unidos a Japón hay empresas que están fabricando este tipo de alimento. Porque es verdad, hombre, que tiene una parte ética detrás tremenda. Y lo que tú dices de lo del estómago, yo creo que nos pasa a muchos, que realmente es el tipo de alimentación, acostumbras al organismo a tener un tipo de alimentación, y es verdad que luego te cuesta digerir ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el futuro va a pasar por un cambio de alimentación. El descubrimiento eso está claro. ha sido que a partir de entonces también he empezado a frecuentar restaurantes veganos y ya crudiveganos, que ha sido el último descubrimiento. Sí, bueno, allí fuimos en mi cumple. Sí, fuimos en tu cumple. No, fue una sorpresa, la verdad es que lo hemos hablado más de una ocasión. Que fue alucinante. Fue alucinante, sí. Alucinante, porque uno espera que esté muy relacionado con el mundo de la ensalada. No tiene nada que ver. Y además el crudivegano... Sí, porque se puede cocinar hasta 40 grados. Claro. Y es además deshidratado, son todo tipo de vegetales deshidratados, pero además en una combinación de sabores y de especias que en muchas ocasiones, desde luego, es igual de saciante que cualquier comida que te puedas imaginar con carne o con cualquier otra cosa, pero además la experiencia de sabores no es la experiencia de sabores al que uno está acostumbrado con una ensalada. No tiene nada que ver, es una cosa contundente y es una cosa sabrosa, extraordinariamente sabrosa. Bueno, pues pasa igual en los vegetarianos. Es que muchas veces yo con María Galería hacemos espaguetis que en lugar de llevar carne picada, boloñesa, lleva, pues no sé si es soja, no sé qué mezcla de ingredientes junto a tomate y junto a especias, y es exactamente la misma textura, exactamente el mismo sabor que unos espaguetis a la boloñesa. Exactamente, no serías capaz de diferenciarlo. Yo he comido hamburguesa vegana. Y a partir de ahí, hamburguesas, si no todo tipo de productos cuya experiencia es exactamente igual. Pero que lo digo yo, que he sido un carnívoro convencido, o sea, que no es... Y sin embargo, claro que hay una alternativa, ¿no? Sí, además hay una parte psicológica en la que dices, no, tengo que comer carne todos los días, o si me como una hamburguesa tiene que ser de carne, y si no te lo dicen, yo es que he hecho la prueba, entonces lo puedo decir, hice la prueba con varios amigos de llevarles a un restaurante vegano y pedir una hamburguesa. La de remolacha estaba claro que era de remolacha, pero hay otra que es falsa carne, claro, no es carne, es tofu y un montón de cosas que hoy en día está súper bien hecho, y la verdad es que no supieron hasta que se lo dije al final que estábamos en un restaurante vegano. Me reí bastante. Y había otro artículo interesante que en estos días que he visto circulando por ahí por las redes sociales, a ver si lo podemos recuperar, que nos habla de la manera en la que la carne se ha introducido en la cultura de consumo, que esto es una novedad también, porque el consumo de carne nunca se había producido en esta dimensión. Es una cuestión cultural, también de acceso. Tenemos más facilidad de acceso a la carne, y a la carne a unos precios mucho más asequibles para la mayor parte de los ciudadanos. ¿Pero a cambio de qué? También te digo, ¿a cambio de una qué? Sobreexplotación de recursos salvajes, lo que decía Juan López Duralde aquí un día. Los incendios en el Amazonas se explican porque gran parte de los superagricultores, de las superempresas agricultoras, destinan esas tierras a cultivar soja para alimentar a los pastos de Europa, entre otras cosas, porque envían aquí los alimentos que se han cultivado allí. Por lo tanto, el coste ecológico, social, medioambiental es absolutamente bestial. Y sin embargo, claro, dices, ostras, hacer crecer una planta, la haces crecer, utilizas 2 litros de agua y te la comes. Pero es que hacer crecer un animal, tienes que hacer crecer la planta, que se la coma el animal, además de darle otros nutrientes, otro consumo de agua, otro de tal, y luego ya te consumes esos mismos gramos de carne. Es una cosa increíble. Para que luego no piensen algunos que algo es solo español o solo europeo y no es mundial, ¿no? Como el Amazonas como pulmón del mundo. Ocurre exactamente lo mismo, es que lo que estás criando en el Quinto Pepín, hablando de la huella ecológica, luego se vende en Europa a cambio de arrasar zonas totalmente lejanas y que nos parecen el final del mundo, y resulta que tú estás condicionando lo que se está haciendo en esa zona. Es un ciclo. Y ayer otro artículo que leí, el jamón York que nos compramos en paquetes. Primero te lo compras con paquete de plástico. Por llamarlo de alguna forma. Y además. Por llamarlo de alguna manera, porque muchos de estos tienen menos del 70% de jamón, y el resto es fécula de patata y un montón de ingredientes, ¿por qué tiene lácteos? Yo siempre decía, ¿pero por qué tiene lácteos? Y azúcar. Sí, el jamón, no lo entiendo. Una dosis de glucosa. Sí, es una pasada. ¿Y qué decías, Mary? Perdona, que has señalado. No, era más en relación de lo que decíais antes, de cómo al final te influye el estar cerca de gente que es vegetariana, ¿no? Y aquí pues contabais muchos ejemplos, y por ejemplo Lara
Lara Cor decía, sí, dice, mi chico desde que vivimos juntos se le han quitado las ganas de comer carne, ni siquiera toma leche. Dice, yo jamás le he dicho nada, ¿no? O sea que es, bueno, yo creo que es otra manera también de entender el mundo, también tiene una reflexión detrás el hecho de que no consumas carne, ¿no? Y también cómo eso, ni siquiera hace falta, ¿no? Que esa persona te diga, bueno, pues te dé lecciones, ¿no? Sobre lo que tienes que hacer, porque al final también esa reflexión se traslada a tu entorno. Y lo comentabais muchos de vosotros, también por aquí lo decía Marina Brown, que también le pasó algo parecido. Y lo que decías, Fer, de la soja era soja texturizada, decían por aquí. Soja texturizada, eso es, sí. Y además tomada, por ejemplo, en lasaña, tomada en canelones, tomada como... Y realmente es exactamente la textura, o sea, para que lo diga yo que he sido además ¿Y con hay esto súper hay algún convencido, otro sustituto que no sea...? Creo que hay otra, sí, hay otros ingredientes, depende, si es que hay muchísimas combinaciones. Es que en realidad es curioso, porque por ejemplo con la boloñesa lo que más sabe es el tomate y las especias. Exacto. Y sin embargo tienes una sensación como de morder algo durito, que son unas pequeñas bolitas, las que se presuponen de carne, y más o menos tostaditas. Bueno, pues eso mismo lo puedes fabricar, pero es que lo estás comiendo y es que es boloñesa, o sea, no hay... sí, y además boloñesa muy rica, en algunos casos una buena boloñesa, o sea, no... No es la psicología lo que hablábamos de... Eso tendría que decirte un italiano, Tajón. Ya, bueno, tampoco por defender la industria patria. Digo, te iba a decir, no tienes ni idea, yo que me pido las pizzas sin queso, digo, y luego decimos mucho, pero me dicen, bueno, cuando vayas a Italia, digo, en Italia tú pides una pizza, una pasta de cualquier forma, y como están tan acostumbrados a hacer cualquier tipo de pasta, de pizza, te miran con una cara normal. Cuando te miran raros aquí en España, me dices, no, una pizza sin queso, y te miran como si estuvieses... Bueno, acabando con las reservas de tomate del mundo. Y dices, oye, en Italia luego todo está admitido, les parece todo estupendo. Cosas muy raras. Les parece todo bien. Se ven cosas muy raras. No sé qué decirte, mi cuñado es italiano y, por ejemplo, la ensalada de pasta le parece una aberración. Dile que me llame, que le voy a explicar yo 3 cositas sobre la ensalada de pasta. Bueno, nos vamos a marchar. Que gracias, Ainhoa. Pues de nada. Muchísimas gracias. Me debes un café todavía. Ahora te voy a preparar yo un café y unas tostadas que ya verás los con italianos. Leche sin lactosa. Pero esto es a cambio de que nos traigas la comida astronauta. Ya, sí, ya estoy viendo aquí el soborno. Que ya verás tú. Te digo una cosa, vosotros pedís y yo confirmo la entrevista. Vosotros pedís comida, yo confirmo la comida. Ya está. Vale. Voy a hacer un menú, lo hablamos, lo debatimos, lo votamos y lo traigo. Hecho. Pai, gracias. Gracias a vosotras. Oye, vente, Pai, si quieres ese día. Ese día tengo que pasarme, claro, sí. Que prometo esta vez no traer bichos. Bueno, ya. Me acordé de ti este viernes porque una iniciativa que me pareció muy interesante, de hecho llevé a mis hijos, que era la noche de los muy jóvenes investigadores. Sí, ha sido el 27, sí. Se nos echó el tiempo encima el otro día y no lo hablamos. La verdad es que son iniciativas que están muy bien. Es verdad que en este caso tuvieron tanto éxito que de hecho al final yo creo que se les fue un poco de las manos y estaban un poco desbordados. ¿Qué hicieron los tuyos? ¿Qué hicieron los tuyos? Pues hicieron, por ejemplo, un taller que les gustó mucho sobre la fosforescencia de los alimentos, que era como muy espectacular, uno de paleontología. Hicieron también el de medir el azúcar que había en los alimentos. Ajá. Mira, eso le podíamos haber llevado jamón de York. Sí, pues creo que lo hicieron con jamón de York. La verdad es que... Y me pareció... Además es que era una manera muy lúdica, pero al mismo tiempo pues de poner en valor el trabajo que hacen los científicos. Explicaban también, por ejemplo, los distintos grupos sanguíneos en que se diferenciaban. Había también con los minerales, pues cosas, talleres de fósiles y de que veías con microscopios también de que estaban compuestos, pues incluso un asta de ciervos, una serie de cosas que... Es fantástico. La Noche Europea de los Investigadores, además, que se celebra desde hace unos cuantos años, y además eso, no hay mejor forma de enseñar a los niños de qué están hechas las cosas que con el trabajo de los científicos, ¿no? Pues así nos vamos. Gracias, Pai. Gracias a vosotras. Adiós. Bueno, cuidaos mucho. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de Sideral Cat, un oyente de este programa. Cuando cumple años la audiencia de este programa, pues este programa se felicita, porque cuando cumple años también cumple años el programa. Cuando nuestra comunidad, cuando nuestros oyentes, cuando nuestra parroquia cumple años, es motivo de celebración siempre. Sideral Cat, feliz cumpleaños, disfruta de tu día hoy y muchísimas gracias a todos los que hacéis posible este programa, a todos los oyentes de la cafetera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Hola Fernando, hola María. Bueno, pues ya es oficial, me he hecho mecenas de La Cafetera. Después de más de un año conectándome cada día desde la retaguardia
Era hora de agradeceros que pongáis en la mesa cada mañana aquellos temas que son siempre estratégicamente olvidados por los demás medios. Como residente en el extranjero, quiero aprovechar para recordar que, una vez más de 2 millones de expatriados tienen que ver con desidia como un derecho fundamental de esto que llaman democracia no ser robado. Yo, una vez más, me niego a que me callen en el único momento donde se me permite decir algo, así que volveré a casa el próximo 10 de noviembre para poder ejercer mi derecho a voto. No votar no es una opción, por respeto a aquellos que lucharon para darnos esta oportunidad y por aquellos que todavía hoy no pueden hacerlo. Un abrazo, Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I know the way that I can be.